Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegué a casa y el aire se sentía más denso. El sol entraba a raudales por la ventana, pero aún así, todo se sentía oscuro, sofocante, sin vida. Al principio, intentamos racionalizarlo. Debe ser el estrés del día a día, me decía. Quizás todo está en nuestras cabezas. Pero en el fondo, ya sabía que no era solo eso. Los niños fueron los primeros en darse cuenta de que algo iba muy mal. Empezaron a despertarse todas las noches a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, aterrorizados, llorando, diciendo que veían una sombra en su habitación. Y no era el típico miedo infantil, no. Era un pánico que nunca había visto en los ojos de mis hijos. Una noche, mi hijo pequeño me miró con los ojos muy abiertos y dijo, «Mamá, hay alguien en mi habitación». Pero no es una persona. Eso me dejó helada. Mi marido y yo también empezamos a tener pesadillas. Un sueño intranquilo, muy intranquilo. Nos despertamos exhaustos, sin siquiera recordar nuestros sueños. Y durante el día, era como si un peso nos persiguiera. La casa parecía opresiva. No sé cómo explicarlo mejor. Las visitas empezaron a comentar. «¡Wow! ¿Está todo bien aquí? El ambiente parece un poco extraño». Empecé a notar que las luces de algunas habitaciones parpadeaban solas. El reloj del salón siempre daba la misma hora y el televisor se encendía solo en mitad de la noche. Un día, encontré las pinturas religiosas torcidas, aunque nadie las había tocado. Entonces lo comprendí, no era psicológico. No era imaginación. Era algo espiritual, sí. Y mucho más serio de lo que queríamos admitir. Intenté rezar, pero confieso que al principio mis oraciones fueron débiles. Yo mismo me sentía débil, espiritualmente agotado. Fue en ese momento cuando el miedo se apoderó de mí. Y pensé, ¿podría mi casa estar bajo ataque espiritual? ¿Podría haber algo malo aquí? Fue entonces cuando empecé a buscar ayuda. Sabía que no podía afrontarlo sola. La opresión se estaba volviendo insoportable. Empecé a sentir que mi hogar, que siempre había sido un lugar de descanso, de refugio, se estaba convirtiendo en un campo de batalla invisible. Era como si algo nos agotara, debilitándonos cada día, emocional, física y espiritualmente. No era solo una fatiga común. Era un cansancio del alma, un agotamiento profundo, como si algo nos pesara constantemente. Me despertaba más cansada que al dormirme. Tenía los ojos hundidos, la mente confusa y el corazón siempre pesado. La rutina familiar se volvió caótica. Los niños estaban constantemente agitados y asustados. Mi hijo mayor desarrolló un miedo irracional a estar solo. Mi hija, que antes había sido tranquila, empezó a tener ataques de llanto repentinos. Durante el día, parecían más irritables. Por la noche, les daba miedo ir a sus habitaciones. Y yo, ya no sabía qué hacer. La tensión entre mi esposo y yo también aumentó. Las tonterías se convertían en discusiones serias. A veces, ni siquiera sabíamos por qué peleábamos, simplemente estallábamos. Entonces llegó el silencio. Un silencio denso, como si algo nos dividiera por dentro. Incluso pensamos que estábamos cayendo en una depresión. Un día, estaba sola en la cocina, lavando platos, y empecé a llorar quedamente. Sentí una presencia detrás de mí. No era física, pero era real. Estaba oscuro. De repente, la habitación se enfrió. Me quedé paralizada. Sabía, con absoluta certeza en mi espíritu, que había algo allí que no provenía de Dios. Fue ese día que realmente comprendí, estábamos siendo atacados espiritualmente. No era psicológico, no era casualidad,
no era cansancio acumulado. Era la opresión misma. Era el mal intentando dominar el entorno, intentando afectar nuestro hogar, nuestra paz, nuestra familia. Y lo más desesperante era este sentimiento de impotencia. Quería proteger a mis hijos, quería proteger mi hogar, pero sentía que mi fuerza espiritual se había agotado. Ya ni siquiera podía orar con fe. Pronunciaba palabras con la boca, pero mi corazón estaba débil, herido, confundido. Fue en ese momento, en el punto álgido de mi angustia, que Dios comenzó a actuar, aunque aún no me daba cuenta. Fue entonces cuando, casi en un susurro, un amigo me envió un simple mensaje. Reza la oración a San Miguel. Él es poderoso. Donde él entra, el mal no puede permanecer. En ese momento, aún sin comprenderlo del todo, me aferré a este consejo como una cuerda lanzada a alta mar. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que luchara por mí. Y estaba a punto de encontrarme con el guerrero celestial que Dios había preparado para rescatarnos. ¿Sabes cuando lo has intentado todo, pero nada parece funcionar? Ahí es donde llegué. Estaba emocionalmente agotada, espiritualmente agotada. Me sentía incapaz de proteger mi hogar, a mi familia. Solo quería que la angustia terminara. Esa noche en particular, después de otro episodio con los niños despertándose asustados, mi esposo completamente inquieto y yo sin poder dormir, me senté en el sofá de la sala. Eran casi las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero el ambiente era denso, como si algo estuviera allí, observándonos. Agarré mi teléfono, sin querer. Solo quería distraerme de todo. Y fue allí, en medio de mi desesperación, que recibí una notificación. Era de un amigo con el que no había hablado en semanas. El mensaje decía: Amigo, lamento enviarte esto ahora, pero sentí algo muy fuerte, empieza a rezar la oración a San Miguel Arcángel. Él es el protector contra todo tipo de mal. No ignores esto. Me quedé paralizada. No le dije nada, pero mi corazón se aceleró. Era como si Dios hubiera usado ese mensaje para llegar a mí. Había pedido una señal, y allí estaba, clara como la luz del día. No era casualidad. Era una respuesta. Sin perder tiempo, abrí YouTube y busqué oración a San Miguel Arcángel. El primer video que apareció fue esa oración tradicional. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Hice clic. Me arrodillé allí mismo, en la sala, con las luces apagadas y las lágrimas corriendo. Al principio, mi voz era débil, casi un susurro. Pero a medida que repetía cada palabra, algo dentro de mí se fortalecía. Era como si me elevara espiritualmente, como si me pusieran una armadura. Cuando terminé la oración, no pude parar de llorar. Pero era un llanto diferente, era un llanto de alivio, de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Sentí que ya no estábamos solos en esta guerra invisible. Al día siguiente, comencé a rezar el rosario a San Miguel. Profundicé mi devoción. Imprimí la oración de exorcismo a San Miguel escrita por León XIII y comencé a rezarla todos los días. Compré una estatua suya y la coloqué en el centro de la casa. Y no solo eso, consagré todo el hogar a su protección. Algo empezó a cambiar, y no me refiero solo a sentimientos. El ambiente, la energía de la casa, los rostros de mis hijos, todo empezó a transformarse. Como si la luz expulsara lentamente la oscuridad. Y con cada oración, con cada llanto, sentía que un guerrero celestial estaba a nuestro lado, luchando por nosotros, protegiendo nuestro hogar con su espada de luz. Pero aún no tenía idea de lo poderosa que sería esta transformación. Después de que empezamos a rezar con fe, con el corazón, las cosas empezaron a cambiar, y no hablo simbólica ni emocionalmente. El cambio fue real,
concreto, visible. En la primera semana de rezar el rosario a San Miguel, la casa se volvió más silenciosa, pero no ese silencio extraño y tenso que habíamos sentido antes. Era un silencio apacible, ¿sabes? Esa sensación de que la habitación estaba más iluminada, más tranquila. Incluso el aire parecía diferente. Los niños fueron los primeros en notarlo. Mi hijo, que solía despertarse llorando cada mañana, durmió toda la noche del tirón por primera vez en semanas. Al día siguiente, se despertó, vino a abrazarme y me dijo: «Mami, esta noche no tuve miedo. Todo estaba claro». En ese momento, lloré. Fue como si Dios me dijera: «Escuché tus oraciones. Envié a mi ángel». Las luces dejaron de parpadear. El reloj volvió a funcionar con normalidad. Las pinturas religiosas, que antes aparecían torcidas de la nada, permanecieron firmes en la pared. Y más que eso, la atmósfera espiritual de la casa cambió por completo. Las discusiones entre mi esposo y yo se calmaron. Empezamos a hablar más, a reír de nuevo. Las comidas familiares volvieron a ser tranquilas. Incluso nuestro perro, que había estado agitado y nervioso, se calmó. Era como si la paz hubiera regresado, no solo dentro de las paredes de la casa, sino dentro de nosotros. Y comencé a notar algo que todavía me conmueve a decir. Después de cada oración, sentía la presencia real de San Miguel Arcángel. No con los ojos, sino con el corazón. Una firmeza espiritual, una valentía interior, la sensación de que alguien custodiaba esa casa con la espada en la mano. Era como si sintiera, día tras día, que la oscuridad se disipaba, y la luz, la verdadera luz, la luz de Dios, volvía a iluminar cada rincón de nuestro hogar. Fue entonces cuando comprendí: no hay oscuridad donde hay oración sincera. Y donde entra San Miguel, el mal no puede resistir. Pero lo que más me impactó fue lo que sucedió después, algo que selló esta liberación de una vez por todas. Después de todo lo que hemos pasado, puedo decir con certeza, nunca hemos vuelto a ser los mismos. Esa casa, que una vez cargó con un peso invisible, ahora es un lugar de paz. Y no es solo porque el ambiente se volvió más ligero, sino porque la presencia de Dios, por intercesión de San Miguel Arcángel, lo invadió todo. Desde ese momento, hicimos algo que lo cambió todo para siempre: consagramos nuestro hogar a San Miguel. Juntos, mi esposo, los niños y yo, reunidos ante su imagen, con una vela encendida, oramos con fe, pidiendo que permaneciera con nosotros, como nuestro guardián, como el defensor espiritual de nuestra familia. Colocamos su imagen en la sala, en un lugar destacado. Todos los martes, encendemos una vela y rezamos en su honor. Pero no como un ritual obligatorio. Lo hacemos con gratitud, con amor, porque nos liberó de una verdadera opresión. Los niños duermen tranquilos. El ambiente en la casa es diferente. La paz que antes parecía perdida ahora es constante. Incluso nuestros amigos y familiares, cuando nos visitan, comentan: «Hay algo diferente aquí, es tan bueno estar aquí». Y sonreímos, porque sabemos exactamente qué es. Es la presencia de San Miguel. Es la victoria de Dios. Hoy, cada vez que veo a alguien pasando por algo similar, le digo con convicción: reza a San Miguel. Invócalo. Invita a este guerrero celestial a tu hogar, a tu vida. Él nunca falla. Porque si algo he aprendido de todo esto, es esto. El mal puede incluso intentar rodearnos, pero cuando San Miguel entra, es expulsado. Y ahora, esta fe es parte de quienes somos. Nuestro hogar pertenece a Dios. Y San Miguel Arcángel es, para nosotros, mucho más que una devoción. Es nuestro protector. Nuestro defensor. Nuestro fiel amigo en la batalla.
Quiero agradecerles de corazón por seguir esta poderosa historia de fe, protección y transformación. Es increíble cómo, en medio de las dificultades y las sombras que a veces nos rodean, podemos encontrar una luz fuerte y verdadera, una luz que viene de Dios y se manifiesta en la intercesión de San Miguel Arcángel, nuestro defensor y guardián espiritual. Muchas personas enfrentan momentos difíciles que parecen interminables, hogares llenos de energía, sentimientos de miedo, inseguridad e incluso conflictos que dejan a las familias desgarradas. Pero esta historia que compartí hoy muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, hay esperanza. Hay un camino hacia la paz, y puede estar más cerca de lo que crees, a través de la oración y la confianza en aquel que combate las fuerzas del mal. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo y que la oración tiene un poder verdaderamente transformador. Te invito a abrir tu corazón, buscar esta protección y permitir que esta fuerza espiritual te guíe a ti y a tu familia hacia días mejores. No importa cuán grande sea la dificultad, cuando San Miguel entra, la oscuridad no puede resistir. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta al video aquí. Esto ayuda mucho a que más personas puedan ser alcanzadas por esta palabra de fe y esperanza. También me gustaría mucho escuchar tu opinión, tus preguntas o incluso tu testimonio, así que no olvides comentar. Tu participación es esencial para crear una comunidad sólida que se apoya mutuamente y crece unida en la fe. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este, que fortalece el espíritu, renueva la esperanza y demuestra que la victoria es posible cuando confiamos en Dios y sus santos patronos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Que San Miguel Arcángel sea tu escudo, tu espada y tu guardián en todo momento. Que te proteja a ti, a tu familia, a tu hogar y a tu corazón, iluminando tu camino con paz y valentía. Nos vemos en el próximo video, con más historias que conmueven, transforman y renuevan la fe. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga abundantemente.